Nuestra unidad 1, que habla del derecho constitucional, vamos a tratar diversos temas que atañen específicamente al interés que debemos tener en la Constitución cuando vamos a tratar las leyes y todo ese conocimiento que debemos tener sobre las leyes para luego ir utilizando de acuerdo a nuestra profesión. En nuestro caso, estamos muy interesados en la legislación que es útil para la acuicultura. Vamos a hablar como primer punto de la elaboración de las leyes y la jerarquía de las normas. La Constitución de la República es la norma suprema del Estado ecuatoriano y en base a ella se crean todas las demás normas. No hay norma que pueda existir en nuestro Estado ecuatoriano que no tenga que tener una correlación a la Constitución. El Ecuador puede ratificar tratados internacionales como lo hacen todos los países, pero estos tratados también tienen que estar sujetos y tienen que estar acordes a la norma constitucional. Y por esto también tenemos nosotros un orden de las normas en el Estado, un orden, una jerarquía, que tradicionalmente se la ha conocido en el estudio del derecho como la pirámide de Kelsen. En la parte superior de la pirámide nosotros tenemos la Constitución y de acuerdo a la misma Constitución vienen el resto de normas. Luego están los tratados internacionales que también estos tratados internacionales pueden ser considerados a nivel de norma constitucional. De ahí vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y por último los demás actos y decisiones del poder público. En teoría del derecho, como les decía, esta es la pirámide de Kelsen. ¿Y cuándo es necesario crear leyes? También la Constitución nos determina cuándo es necesario crear una ley. En el artículo 132 dice: la Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieren de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos. Y aquí taxativamente nos dice cuándo necesitamos una ley, nuestra Constitución. Necesitamos una ley para regular el ejercicio y las garantías constitucionales. Necesitamos una ley para tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones. Necesitamos también de ley para crear, modificar o suprimir tributos sin menoscabar las atribuciones que le da la Constitución a los gobiernos autónomos descentralizados. También se necesita de una ley cuando se busca atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo mismo si vamos a modificar la división política administrativa del país. No es que podemos crear una provincia porque queremos hacerlo en este momento y ya está hecha. No, para hacer y modificar esto necesitamos una ley con excepción de las parroquias. También se necesita una ley cuando se va a otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias a su competencia, sin que puedan afectar o innovar las disposiciones legales existentes. Pero para crear una ley nosotros tenemos 4 etapas. En primer lugar es la iniciativa, cuando surge esa idea. Luego vienen los debates. Después tenemos nosotros la objeción presidencial y luego la publicación. De acuerdo a la ley, tienen facultad para presentar un proyecto de ley las y los asambleístas, ya sea a través de una bancada o con el respaldo de las firmas de 5% de los asambleístas que conforman el plenario. También puede presentar proyectos de ley el presidente o la presidenta de la República. Los representantes de otras funciones del Estado, en lo que se refiere a sus competencias, también pueden presentar una ley. La Corte Constitucional, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública en las materias que les corresponden a esas instituciones. Y
la ciudadanía en general, cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar un proyecto de ley, ya sea como ciudadano particular o como perteneciente o como representación de una organización social, pero siempre con el respaldo de al menos del 0.25% de los inscritos en el padrón electoral nacional. Y ahí vienen los debates. El proyecto se lo presenta al presidente o a la presidenta de la Asamblea, quien a su vez se lo envía al CAL para que lo revisen. Una vez revisado este proyecto, mirando que no esté en contra de la Constitución, que cumpla con la técnica legislativa, pasa a alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea para que realice el análisis. Se realiza un primer análisis que tiene que tomar 45 días máximo para llegar a un primer debate. Luego de este primer debate, vuelve a la comisión para que sea analizada por los asambleístas de la comisión y se prepare el informe para segundo debate, que es cuando se vota la ley. Si es que la ley es aprobada en segundo debate, si pasa, digámoslo así, la votación de la asamblea, entonces pasa a donde el presidente de la República, para que el presidente la analice y decida si va a vetarla, si va a aprobarla o si va a realizar alguna objeción. Entonces, en este sentido, llegamos al tercer paso, que es el veto presidencial. El presidente de la República, con el equipo de la presidencia, analizan la ley y pueden llegar a una de estas cuatro situaciones: a la aprobación o falta de pronunciamiento dentro del plazo establecido, lo cual quiere decir que la ley va a ser promulgada en el registro oficial. Puede haber una objeción total, es decir, no acepta el contenido, y este proyecto solo podrá volver a ser analizado luego de un año. También puede hacer una objeción parcial, es decir, una vez analizada la ley, se corrigen ciertas partes y se presenta un texto alternativo a la Asamblea que decidirá si lo aprueba o no. Y también puede haber una objeción por inconstitucionalidad. Si alguna parte de la ley se presenta como inconstitucional, entonces lo que se hace es a esa ley enviarla a la Corte Constitucional para su análisis y para que dé el dictamen respectivo. Si no es inconstitucional, pasa a ser publicada. Y el último paso de las leyes, de la creación de una norma, es la publicación. Y la publicación de la ley es en el registro oficial. Los proyectos de ley en materia económica solo pueden ser presentados por el Ejecutivo, que también enviará a la Asamblea estos proyectos calificados como leyes en materia económica urgente. Yo creo que nosotros conocemos a través de las noticias y del accionar en nuestro país que hay este caso de las leyes en materia económica. Tenemos también los derechos de la naturaleza. Uno de los avances que presenta nuestra Constitución es el haber incorporado en la misma norma constitucional los derechos de la naturaleza. Y ahí se plantea a la naturaleza ya no como un objeto de derechos, sino como sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a atentar contra los derechos humanos de las personas cuando atentamos contra la naturaleza, sino que la naturaleza per se tiene sus propios derechos. Y esto nos permite que tengamos un mundo que permanezca en el tiempo, es decir, el aprovechamiento sostenible de la naturaleza, esa relación del hombre no como el ser supremo del mundo, de todo el entorno, sino del hombre como parte de la naturaleza y de ese aprovechamiento responsable que nos va a permitir que dejemos a la naturaleza en condiciones para que las futuras generaciones puedan aprovecharla. Y ahí tenemos nosotros en el artículo 71, en el 72, en el 73 y en el 74 la redacción sobre estos artículos que, como digo, fue una innovación cuando salió la Constitución. Esta innovación fue analizada por otros países para poder también empezar a trabajar con los jurisconsultos para incluir este tema. En el artículo 71
se pone de relieve que la naturaleza tiene derecho a la protección de su existencia. También se explica en el 72 cómo se va a determinar la restauración de la naturaleza y las responsabilidades que en torno a ella se pueden realizar, que es independiente de las afectaciones que se pueden generar a los seres humanos. Es decir, cuando una persona atenta contra los derechos de la naturaleza, también se pueden llegar a sanciones en los que haya que retribuir a la naturaleza, es decir, a su protección y todo, y también a los seres humanos. El artículo 73 menciona las medidas de precaución y restricción frente a ciertas actividades que pueden generar un daño permanente. Y por último, en el artículo 74 se habla del aprovechamiento de las personas, el aprovechamiento que las personas pueden hacer de las riquezas naturales. Un tema muy interesante y del cual también les he pedido por eso mismo, por lo interesante del tema, que ustedes desarrollen un ensayo, es el summa causae o el buen vivir. Este es un elemento que se introduce, un concepto que se introduce en la Constitución y que es parte de la cosmovisión andina. Entonces uno podría decir el buen vivir, vivir bien, pero eso siempre hemos hablado. Esto es algo diferente. El buen vivir para la comunidad andina, para los pueblos originarios de nuestros Andes, significa un desarrollo armónico del hombre con la naturaleza, el lograr que las necesidades que tienen los seres humanos puedan ser completadas siempre en armonía con la naturaleza, manteniendo, como hablamos cuando hablábamos de los derechos, manteniendo la sustentabilidad. No se busca el bienestar económico, que se traduce en dinero. Se busca una armonía total con el cosmos, con la naturaleza y con lo humano. Y como les digo, sobre este tema, sobre el summa causae y estos temas que hemos hablado en esta unidad 1, les pido que desarrollen un ensayo en el cual ustedes también puedan plasmar lo que ustedes consideran sobre el mismo. Y por último, en esta unidad primera, nosotros hemos hablado del mar territorial. Nosotros conocemos desde siempre, porque creo que a todos en las escuelas, en los colegios, nos han hablado de la tesis de las 200 millas del mar territorial que ha defendido siempre el Ecuador. Y esta tesis de las 200 millas, que a veces el Ecuador la defendía con Chile, la defendía a veces en solitario, no tenía quien vigile porque en sus aguas llegaban los barcos factorías, pero no había una unidad internacional que apoye este tema y que apoye para que se cumpla. La defiende también la CONVEMAR. Entonces, la CONVEMAR es la Convención de los Derechos del Mar, es una gran constitución que contiene todas las normas a nivel mundial para que puedan ser aplicadas en los países y para que también se conforme como una unidad de defensa del mar en sus aspectos ambientales, en su aspecto humano, para que se puedan realizar investigaciones, etcétera. Según la Constitución, parte del territorio del Ecuador es el mar. En el artículo 4 dice textualmente lo siguiente: el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio superadyacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. Y bueno, y el Estado ecuatoriano también determina a través de la Constitución que su territorio es inalienable, irreductible e inviolable. Es decir, dentro de la concepción de territorio que nosotros tenemos, está contemplado el mar territorial. En la CONVEMAR nosotros tenemos una clasificación de los espacios marítimos que son las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Además, habla también
del alta mar.